nos enseñó nuestra hermanita. Esta semana, escuchando a uno de los pastores que yo sigo en Colombia, hizo una reflexión muy linda. Resulta que muchas veces nosotros decimos que Cristo es el primero en mi vida, y así decimos nosotros, ¿cierto? Así orgullosos. Cristo es el primero en mi vida. Y le damos un puesto a Cristo. Y resulta que nuestra vida le pertenece a ¿quién? Entonces no es mi vida. ¿Quién es el que maneja mi vida? Cristo. Entonces, Cristo no es el primero en mi vida, sino que mi vida le pertenece a Cristo. Muy importante, ¿cierto? Y es lindo cuando se nos revela eso. Va a ser muy importante porque recordemos que vamos en la doctrina de solo Cristo. Y vamos a orar antes de empezar. Gracias te doy, Señor, el día de hoy, por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente al frente de mis hermanos llevando tus palabras. Te doy gracias porque es un privilegio que tú me des estas oportunidades para poder hablar de ti, de tus maravillas, para poder hablar de tu personalidad, de tu carácter, de cómo te comportabas en esa preexistencia. Padre, el día de hoy te pido que con ese Espíritu Santo no sea yo hablando, sino que seas tú mostrando ese Cristo que me habita para mostrar y hablar lo que tú ya tienes dispuesto para cada uno de mis hermanos, Señor. Que no sean mis pensamientos, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te pido que mi carnalidad mengue para que pueda salir ese Cristo que necesitamos cada uno de nosotros y poder así llevar tu evangelio en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, recordemos que solo Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, y la salvación se encuentra únicamente en Él. Entonces, esta ya es la tercera vez. Recordemos que en la primera habíamos hablado de qué significaba Jesús y cuál era la preexistencia de Jesús, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estaba Cristo, cierto? Y hablamos de esa preexistencia de Él. ¿Qué es la preexistencia? Que antes de la creación Dios ya existía, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar, porque muchas veces nos preguntaremos, bueno, ¿y qué estaba haciendo Cristo antes de que todo esto estuviera listo? Antes de la preexistencia. ¿Y por qué les quiero hablar de eso? Porque tenemos que enamorarnos del único Salvador que tenemos. ¿Y cuál es su poder para con nosotros? ¿Y por qué nos tenemos que enamorar de Él? ¿Y por qué Cristo nos amó en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? Entonces, ¿qué hacía Cristo? Pongámonos ahí. ¿Qué hacía Cristo antes de que todo esto existiera, en su preexistencia? ¿Qué hacía? Entonces, recordemos las 5 solas: sola Escritura, solo Cristo salva. Esas 2 son las que ya hemos visto: sola gracia, sola fe y solo la gloria a Dios. Recordemos, somos salvos por la sola gracia a través de la sola fe en solo Cristo, de acuerdo a la sola Escritura, para solo gloria a Dios. Ahora ya hemos visto qué significa Jesús. ¿Se acuerda qué significaba Jesús? Significado literal. ¿Qué significa? Liberador, ¿cierto? Yeshua combina ya y la palabra yasa, por lo que Jesús es el libertador enviado por Dios. Eso significa Jesús, ¿cierto? Recordemos que, otra vez, que es Cristo o Mesías. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Significa el ungido, ¿cierto? Y uno era en griego y el otro era en hebreo. O sea que los dos significan lo mismo. El ungido. Eso es nuestro Señor Jesús. Entonces, con ese recorderis, vamos a recordar nuestra declaración de fe, el número 3. Creemos que la salvación es por fe, por gracia y solamente ¿en quién? En Jesús,
Se hace real cuando la persona recibe a Jesucristo experimentando el nuevo nacimiento. Tenemos que nacer cada uno de nosotros. Mediante el poder del Espíritu Santo, el hombre es partícipe de la gracia de Dios ofrecida en la cruz. Eso es lo que nosotros creemos y va de acuerdo a la Biblia. Y cada uno de nosotros lo podemos leer. Allá están los versículos, pero leyendo el primero, dice Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, ¿en quién tenemos que creer? Tiene que quedar muy claro. Si queremos ser hijos de Dios, nosotros tenemos que creer en Cristo. O sea que antes éramos creación y ahora somos, y si somos hijos, coherederos. O sea que vamos a tener todo lo que vamos a ver que ha hecho Cristo, porque ese es el mismo poder que Cristo nos va a dar, ¿cierto? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados de Dios, creyendo en Jesucristo. Ahora la vez pasada, también se las voy a recordar, ya recordamos que es Jesús, y quiero recordarles que es la doctrina de la preexistencia. ¿Se acuerdan entonces que la doctrina de la preexistencia, más o menos se los dije? En el contexto bíblico, la preexistencia se refiere principalmente a la creencia que Jesucristo existió en el cielo como el Hijo de Dios eterno antes de nacer en la tierra. Cristo ya era antes de todo, ¿cierto? Y antes de nacer, o sea, Cristo no se volvió real cuando vino y nació, sino que Él ya tenía la parte divina y Él era preexistente. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque vamos a entender qué era lo que estaba haciendo Cristo antes de esa preexistencia. Esta doctrina central sostiene que Él, Cristo, es el creador divino y no un ser creado que comenzó su vida en Belén. Cristo es el creador y no fue creado, ¿cierto? Porque Cristo es Dios. Recordemos que Cristo es el Verbo, ¿cierto? El Padre habló y Cristo creó. ¿Listo? Y vamos a ver en toda la Biblia qué es lo que nos dice de esa creación y cómo Cristo sostiene toda la creación y cómo todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces vamos a ver toda esa preexistencia, cuál fue el trabajo arduo que hizo Cristo en la preexistencia. Y vamos a enamorarnos de nuestro Dios, de nuestro Dios. Recordemos que Cristo vino en carne, pero solo vino a su parte humana porque ya era divino, ¿cierto? Ahora Juan 1.15, recordemos la vez pasada, ¿qué decía Juan 1.15? ¿Se acuerdan de ese juego de palabras? Que ahí vamos a ver la preexistencia, ¿cierto? ¿Qué decía Juan el Bautista? Este es Juan el Bautista, ¿cierto? Juan dio testimonio de él, recordemos, Juan es el que escribió, pero el otro Juan del que está hablando ahí es Juan el Bautista, ¿cierto? Y entonces dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Recordemos que ¿quién nació primero? No, Juan el Bautista, acá en la tierra. ¿Quién nació primero? Juan, le llevaba 6 meses. ¿Y qué está diciendo ahí Juan el Bautista? ¿Que quién era primero? Jesús. Es ese juego de palabras que tenemos que entender. O sea que este versículo nos está reafirmando la preexistencia, porque existía primero que Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista acá nació primero. Cristo nació a los 6 meses como carne, ¿cierto? En Belén nació Cristo a los 6 meses. Juan el Bautista nació antes, ¿cierto? Y a los 6 meses nació Jesucristo. Pero en la parte divina fue preexistente, por eso lo está diciendo ahí, que era primero que yo. Entender este versículo es muy importante, porque esto nos muestra la preexistencia de que Jesucristo existía antes de nacer en Belén, ¿cierto? Como en la parte divina, ¿cierto? En su parte de Dios. Ahora sí, ¿qué se imaginan que estaba haciendo Jesucristo en su preexistencia? En la pasada,
antes de que empezara a hacer la creación, que el que estaba planeando, ¿cierto? Si vamos a Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Salvador antes de llegar a Belén? Las escrituras no dejan duda de que estaba muy ocupado. Muy ocupado. Y ese es nuestro Dios. Ocupado. Y no descansa. No descansa. ¿Quién sostiene al mundo? Allá arriba en el espacio. Nuestro Dios. No tiene tiempo para descansar, ¿cierto? Ayer que vimos esa luna tan linda, ¿quién la mantiene allá puesta como una pinturita? Que no caiga donde nosotros. Y Dios nos da el conocimiento de la gravedad, ¿cierto? Y de las matemáticas, y de las ciencias, de la arquitectura, de las ingenierías. Pero ¿quién mantiene esa luna allá puesta? Cristo. Entonces, ¿qué estaba haciendo nuestro Dios? Estaba creando el universo. Ese es el número 1. Esta creación abarca todo, desde electrones hasta galaxias, desde ángeles, porque esto va a ser muy importante ahorita, hasta Adán. O sea, Él creó todo. Desde electrones hasta galaxias, desde los ángeles hasta Adán. Todo le pertenece a Él. Entonces, si Él creó a los ángeles, porque a veces vamos y le oramos a los ángeles y nos enseñaban a orar a los ángeles. Si fueron creación, ¿a quién le tenemos que orar? A nuestro Dios, que es el creador de ellos. Es más, como lo vimos hace 8 días con nuestro hermanito Roberto, ¿a quién mandó el ángel a Cornelio a que escuchara el evangelio? Lo mandó a donde Pedro. ¿Qué le digo? Cornelio, ve donde Pedro porque tiene cosas buenas que decirte. Entonces, si hasta a nosotros se nos dio la potestad de llevar el evangelio, ¿por qué vamos y adoramos a ángeles? Si son creación. Entonces dice Juan 1:3, para que veamos que yo no estoy diciendo sino lo que dicen las palabras. Dice que todas las cosas por Él fueron, y está acá Juan 1:3 está hablando de todas las. ¿Cuál es ese Él? ¿Quién es ese Él? Cristo, ¿cierto? Recordemos que Cristo, Juan está hablando acá es de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá vemos que Jesucristo fue el agente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas del universo. Entonces Cristo no estaba ahí solo mirando, ¿cierto? Nuestro Dios estaba participando en esa Trinidad de todo lo que tenía que construir para dárnoslo a nosotros. Y después en su tiempo venir a esa cruz y dar la vida por nosotros. Ese es nuestro creador. Por eso no debemos buscar a nadie más. Cristo, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo. Asimismo hizo todo. Por quien asimismo hizo todo. Entonces, ¿quién fue el creador? Cristo. Constituyó heredero de todo y asimismo hizo todo. Ese es nuestro Señor. Así que porque hay que amarlo, porque Cristo es el que hizo todo.
nos hizo a nosotros, nos dio la vida a nosotros. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste ¿qué? Y los cielos son obra de tus. Y tú, Señor, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Jesucristo. Entonces, ¿quién fundó todo esto? ¿Quién hizo los cielos? Y recordemos que no solo se refiere al cielo de acá, porque están los tres cielos, ¿cierto? El cielo es este que yo vemos, el segundo cielo es el universo y el tercer cielo está más allá de él. Así que ¿quién hizo esto, el universo? El tercer cielo. Jesús. Los cielos son las obras de tus manos. Las obras de tus manos. Ahora, si Él es capaz de hacer un cielo, ¿qué puede hacer Jesucristo por nuestros problemas, por nuestras angustias, por nuestras tribulaciones? ¿Qué hará Él con eso? Si se lo entregamos a Él. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que vamos a Él, vamos a su palabra, descarguemos en Él las cosas, alabémoslo solo a Él, glorifiquémoslo solo a Él. Él nos está mostrando acá lo que estaba haciendo en la preexistencia, nos estaba haciendo todo, para que nosotros viviéramos cubiertos con todas las necesidades. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Vea pues, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, lo que vemos acá y el reino, todo fue creado. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, y entonces nos preguntaremos, ¿y qué es eso de tronos, dominios, principados, potestades? ¿Qué son esos términos? Se preguntarán mucho, ¿cierto? Entonces, los términos tronos, dominios, principados y potestades eran términos usados por la tradición judía, ¿cierto? Y quienes escribieron la palabra, ellos, ¿cierto? O sea, ellos venían con esas tradiciones, los cuales son diversas categorías de seres angelicales o celestiales, a quienes Cristo creó y sobre los cuales reina. Aquí no se especifica si son santos o caídos, ¿cierto? Pero yo me puse a leer y me puse a buscar, y los que dicen tronos, dominios, son santos, y los que dicen principados y potestades son de los dos, tantos caídos como santos. Entonces acá está hablando de todos. O sea que todos los ángeles son creación ¿de quién? De Dios. Tanto los santos como los caídos, como los malos. Los falsos maestros en esa época habían incorporado en la práctica de su herejía la adoración de ángeles, y esto incluía la mentira de que Jesús era uno de ellos, un simple espíritu creado por Dios e inferior a él. Hoy lo vemos con los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel antes de su vida humana. Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto de los ángeles? Porque si a nosotros nos vienen este tipo de herejías que todavía persisten, ¿qué vamos a decir nosotros si sabemos la palabra? Si nos dicen que tenemos que adorar ángeles, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nuestros testimonios? ¿Adorarlo o decir que es mentira? Y recordemos que la misma palabra lo decía, y vendrán ángeles que anunciarán evangelios diferentes al nuestro. Y se habla ahorita mucho de unos que están invadiendo Europa, otra religión que está haciendo muchas cosas. ¿Y qué dicen ellos de Jesús? Que Jesús ni siquiera murió.
y fue raptado al cielo, y es un profeta. Y que un ángel les dijo a ellos su libro después de 600 años. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento, ¿qué tenemos que hacer con esas herejías y esos falsos evangelios? Rechazarlos. Por eso tenemos que saber el idioma también de la palabra de Dios, a qué se referían los judíos cuando decían potestades, tronos, dominios, principados. Para entender que fueron creados por Dios, por Jesús, y que Él reina sobre ellos. Y si Él reina sobre ellos, entonces ¿por qué nosotros vamos a ir a adorar un ángel? Si al que tenemos que adorar reina sobre ellos. Así que empecemos a buscar toda esa idolatría. Me acuerdo que ahí me enseñaban: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y eso nos lo enseñaron a todos, ¿cierto? Y lo decíamos muy lindo. ¿Y quién es el que iba delante del pueblo en esa nube de fuego? Jesucristo. Detrás, en esa nube que los protegía del sol que iba por delante, y atrás en el remolino de fuego, ¿quién era? Cristo. Cuando descendió el maná, ¿qué era eso? Cristo. Cuando salía agua de las peñas, ¿qué era eso? Cristo. Cristo, manifestado en el Viejo Testamento, porque Cristo es Dios. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esas son manifestaciones en el Viejo Testamento de Cristo. Cristo vino a salvarnos. Y cuando ellos estaban en el desierto y querían agua, ¿qué necesitaban para ser salvos? En esa época todavía no conocían a Cristo. Claro, pero son manifestaciones del Cristo. En el Viejo Testamento nos muestra esas cosas son manifestaciones de Cristo. Que en esa época todos los profetas, como Abraham y todos ellos, el mismo Cristo nos lo dijo en el Nuevo Testamento, lo vieron y quisieron ver lo físico, pero no pudieron, pero entendieron el Evangelio, porque vieron al Cristo resucitado. Entonces, ¿a quién tenemos que adorar? A Cristo. A Dios. Y Cristo es Dios. Recordemos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa Trinidad es Dios. Entonces los falsos maestros habían incorporado esta práctica. Pablo rechazó de plano esa noción y aclaró que los ángeles, cualquiera que sea su rango, independientemente de que sean santos o caídos, son simples criaturas, y su creador es el Señor y Salvador Jesucristo, quien es el único que tiene preeminencia sobre ellos. Preeminencia es que Él los manda. El propósito de su catálogo de potencias angelicales es mostrar la superioridad inmesurable de Cristo sobre cualquier ser que pudiera plantear los falsos maestros. Entonces, ¿a qué me refiero acá? Que Cristo creó a los ángeles. ¿Y nosotros los vamos a adorar? No. Porque el único que se merece toda la adoración y es preeminente delante de los ángeles es Jesucristo. Jesucristo. El término todo fue creado por medio de Él y para Él. Demuestra cómo Dios Jesús creó el universo material y espiritual para deleite y gloria. Está todo lo que vimos acá, ¿cierto? En ese versículo. Eso es todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, la segunda actividad que estaba haciendo nuestro Señor. Y esta es muy bonita. Cuando yo la estaba viendo, yo a veces decía: ¿y qué más está haciendo Jesucristo? Pero esto lo está haciendo desde su preexistencia. Porque recordemos que Él todo lo planeó y ya todo está hecho y ya todo está listo. Él sabe el futuro, ¿cierto? Entonces, desde la preexistencia, Él estaba creando todo esto para nosotros. 2. Está controlando el universo creado. Y desde allá viene nuestro Dios, controlando todo lo que está hecho, incluso a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo no solo hizo todas las cosas, sino que las mantiene
hechas. Vuelvo y les pregunto, ¿quién sostiene la Tierra en el universo? En su propio eje gira, y gira alrededor del Sol. Y si vemos las fotos, nosotros estamos en un vacío. Y la Tierra está ahí girando alrededor del Sol. Y la Luna gira alrededor de nosotros. Y nada de eso se cae. Todo eso lo mantiene hecho. Un ejemplo muy lindo, el mar. Cuando vamos al mar, ese montón de aguas, y los mares tienen su límite. Solo se pasa cuando hay desastres naturales, pero el mar mantiene ahí. Todo lo mantiene hecho y listo para nosotros, porque Él nos dio el poder de señorear en todas las cosas, ¿cierto? Pero hay que hacerlo con el amor de Cristo, como Cristo lo hizo en nosotros. Hebreos 1:3. Ya habíamos visto Hebreos 1, del 1 al 2, y ahora veamos el 3, que acá nos muestra que está controlando todo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿y quién es el cual? Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria ¿de quién? Del Padre, de Dios, ¿cierto? Siendo el resplandor de su gloria, o sea, Cristo, y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Cristo es Dios, porque es la imagen misma de su sustancia, ¿cierto? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién está sustentando todo? Cristo, con la palabra de su poder. Y el que nos vino a traer a nosotros, el Evangelio, o sea, el poder de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Si Cristo sustenta todo, Él es el Dios todopoderoso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué quiere decir por medio de sí mismo? Que Dios, por medio de Cristo, quien es Dios, purificó los pecados ¿de quién? De nosotros. ¿Y cuándo los purificó? En la cruz. Hermoso, ¿cierto? Hermoso entender que Cristo es Dios. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y dónde está sentado? A la diestra de él? Padre. La diestra del Padre. Colosenses 1:17. Ya habíamos leído el 16. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, o sea que es preexistente. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que sin Cristo no hubiera nada. Porque todas las cosas en Él subsisten. Nosotros y todo lo que vemos acá en Él subsiste. Sin Cristo, que es Dios, no hubiera nada. Y Él se reveló a su tiempo como Dios, encarnado a nosotros, en el Hijo. El término subsiste se refiere literalmente a mantener juntas todas las cosas. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. O sea, es Cristo el que nos mantiene nosotros vivos. Por eso hay que mirarlo abajo. Él, y no a los humanos, sino a Él, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Y esta es la mejor de todas. Cristo en su preexistencia estaba comunicándose con el Padre, o sea, en la eternidad pasada. Y vamos a ver esta oración. Y si alguno tiene la Biblia, abra Juan 17, porque la vamos a leer toda despacio. A ver qué es lo que estaba orando Cristo, porque esa palabra se les fue revelada en ese preciso momento. Pero Cristo en su
preexistencia, ya sabía que ese momento exacto iba a pasar. Y esa oración, antes de que se nos la revelara a nosotros, ya estaba hecha. ¿Sí me entendieron? En la preexistencia de Dios, antes de que saliera esta oración revelada a los apóstoles, ya la oración estaba hecha. Y eso estaba haciendo nuestro Señor por nosotros todo el tiempo. Y vamos a ver qué oró Jesucristo en su preexistencia. Esta oración, que fue hecha antes de la fundación del mundo, fue revelada a los hombres en la noche de la última cena. Jesús alzó los ojos al cielo para hablar directamente con el Padre en presencia de sus apóstoles. Ellos ya estaban creyendo que Él era Dios. Después de todo lo que pasaron en la última cena, ya habían visto muchos milagros, ¿cierto? Ya habían visto todo el poder de Jesucristo y ellos ya se estaban convenciendo de que era Dios. Pero después de que lo crucificaron, después de esa santa cena, muchos lo traicionaron y salieron corriendo, hasta que en esos 50 días antes del Pentecostés empezó a aparecérseles. Y ahí fue cuando ellos ya totalmente, cada uno de los 12 apóstoles, si vemos la historia, ellos ya creyeron y fueron todos ejecutados por causa del testimonio de Cristo. O sea, era tanto el poder de convencimiento de los apóstoles de lo que habían visto en Cristo, incluso la resurrección, y cuando lo levantaron al cielo, porque ahora imaginémonos nosotros, no sería en lo carnal un cuento imaginarse que Cristo haya sido levantado por los ángeles, ¿cierto? No sería algo extraordinario pensar en nuestras mentes, uy, una persona fue levantada por los ángeles al cielo. No sería para nosotros muy extraordinario pensar tocar a un muerto, tocarle la herida después de 3 días. Pero si leemos la tradición y la historia, vemos que cada uno de los 12 apóstoles estaba tan convencido de lo que vieron que se fueron hasta la muerte. Y así muchos de los otros mártires que hay. ¿Qué otro poder de convencimiento puede tener eso? Porque lo tenemos que creer por fe, pero ellos fueron testigos oculares. Fue escrito por ellos. Y muchos nos dirán, no, qué locura creer que un hombre fue elevado al cielo con los ángeles y se fue y ya desapareció. Tal vez eso le dirían a los apóstoles, y aún así los mataron, los tiraron de alturas, los crucificaron boca abajo, les dieron flechazos y los mataron, los apedrearon. A los apóstoles, y vemos cómo murieron, porque estaban convencidos, y por más de la muerte sabían que iban para dónde, para donde Cristo. Porque si resucitó y se fue al cielo, ¿cómo no le vamos a creer al resto? Y ese es nuestro Dios. Y vino y los liberó de la tradición, de las obras. Y nos digo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie gloríe. Nada de lo que nosotros hagamos nos iba a hacer salvos. La obediencia no nos lleva a la salvación, pero la salvación nos lleva a la obediencia. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué empezamos a obedecer? La palabra de Dios. Y antes era por nuestra obediencia, por nuestro esfuerzo. Uy, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero Cristo nos liberó de todo eso. Y nos quitó toda esa carga. Y nos dijo, ya no tienen que hacer más esfuerzo por ustedes, porque consumado es, y todo lo hizo Él. Cruz, descansen en mí. Que yo soy el Dios que todo lo sostengo. Yo soy el Dios que cree todo. Esa es su sangre. La oración que vamos a ver exhibe la comunión cara a cara que el Hijo tenía con el Padre y nos revela detalles preciosos de la comunión y la intercesión del Hijo con el Padre. Vamos a ver la oración ahorita.
En muchos sentidos, la oración constituye un resumen de todo el Evangelio de Juan, ya que nos muestra la obediencia de Jesús a su Padre, la glorificación de su Padre a través de su muerte y exaltación, la revelación de Dios en Jesucristo, la elección de los discípulos para que no fueran más del mundo sin salir del mundo. ¡Qué lindo! Y eso lo estaba orando antes de eso, fue lo que hizo Cristo antes de que existiera todo. Su misión en el mundo, su unidad con el Padre y el destino final del creyente en la presencia del Padre y del Hijo. Esta oración se divide en tres. 1. La oración de Jesús por él mismo, la oración de Jesús por los apóstoles y la oración de Jesús por los creyentes que formarán la iglesia. Así que, ¿qué estaba haciendo Jesús por nosotros en su preexistencia? Orando por ti, por mí y por cada uno de los de la iglesia. ¿No les parece muy lindo? Que Jesucristo, antes de que se inventara, de que existiera todo el mundo, ya estuviera orando por nosotros en su preexistencia, y se les revelara esta palabra a ellos en su momento, pero ya la estaba haciendo, ya estaba teniendo esa comunión con el Padre. Y vamos a leerla, Juan 17. Entonces recordemos, Cristo estaba en la cena, pónganse en esa escena, con todos sus apóstoles, y antes de tomar la cena, miró al cielo y empezó a hablar con el Padre. Así de lindo. ¿Se imagina cómo se vieron haber sentido los apóstoles? Viendo a Cristo levantar los ojos y empezar esta oración. ¿Cómo se debieron haber sentido ellos emocionados o de conmovidos? Porque vamos a ver qué tipo de palabras estaba utilizando él. Debió haber sido hermosísimo. Y claro que ellos debieron de haber salido extasiados de allá. Uy, es Dios. Pero todavía no habían entendido que lo iban a crucificar, para que el Padre glorificara al Hijo. Entonces vamos a leer qué es lo que dice esta oración. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A quién iba a glorificar al Hijo? Al Padre. O sea que Él nunca vino a glorificarse Él, ¿cierto? Y nosotros, ¿a quién tenemos que glorificar? Al Hijo, para que se glorifique al Padre, lo mismo. Como le has dado potestad sobre toda carne, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, ¿qué es la vida eterna? Que nosotros llevemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Quién tiene que menguar? Como dijo Juan, que mengue yo. ¿Y qué es que mengue yo? Mi carne, mi orgullo, Camilo, cada uno de sus nombres. Yo soy el que puedo, para que salga Cristo. Y recordemos que Cristo es el dueño de nuestras vidas. Ya lo vimos al principio. No es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y no es mi vida. Mi vida le pertenece a Cristo. ¿Y por qué le pertenece la vida a Cristo? ¿Él cómo la compró? ¿Con oro o con plata? ¿O la compró con qué? Con su sangre. Gota a gota compró nuestras vidas. El Padre nos hizo. Cristo nos compró. ¿Y quién habita en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Toda la Trinidad haciendo sus funciones como Dios, ¿cierto? Como Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de qué? Antes que el mundo fuese. ¿Sí estamos viendo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Y a quién le había dado en ese momento? A los apóstoles, ¿cierto?
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Y eran desde cuándo? Desde la preexistencia, o sea, antes de que existiera todo esto ya eran de Dios. ¿Y Dios se los dio a quién? A Cristo. Cristo, vea cómo está haciendo esta oración de bonito, porque él ya sabía que todo esto iba a pasar, ¿cierto? Y ya tenía esa comunión con el Padre. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Sí están viendo la preexistencia? Las palabras que me diste les he dado. Cuando él estaba anunciando que el Evangelio. Las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. No está rogando por el mundo entero. ¿Por quién está rogando? Por nosotros. Y en ese momento por lo que les dio, que eran los apóstoles, ¿cierto? Y vamos a ver qué rogaba. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Ya se estaba refiriendo a la crucifixión, que ellos todavía no entendían, ¿cierto? Recordemos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Así que tenemos que hacer uno con quién, cada uno de nosotros mostrando a quién, a Cristo, para poder ser uno así como el Padre y el Hijo, para ser así uno como el Padre y el Hijo. Nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. ¿Y cuál era ese hijo de perdición? Judas. ¿Se ve qué tan lindo? Se tenían que cumplir las escrituras. ¿Se cumplieron? ¿Todas las profecías de Cristo se cumplieron o no? Se cumplieron. Muchos santos antes dijeron en Isaías, si leemos 600 años antes, y muchos de los salmos decían que Cristo iba a ser crucificado, hasta dónde iba a nacer en Belén, cómo iba a ser muerto, cómo iba a ser entregado a los gentiles, cómo lo iban a escupir. Todo eso fue profetizado y se cumplieron las escrituras al pie de la letra. Se cumplieron, ¿cierto? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mis gozos cumplidos en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los aborreció, y a nosotros nos quiere el mundo. Yo hablaba con mi esposa ahorita, que en el mundo salen a marchar los cristianos y es noticia, de que somos fanáticos, no toleramos, odiamos a los demás, pero salen otras religiones a matar, a destruir, y eso no le llaman intolerancia, eso no le llaman odio, eso no le llaman fanatismo. Pero nosotros salimos a predicar el Evangelio y decimos que no dejamos vivir a las mujeres, no dejamos vivir a las personas. Y el diablo salta por toda parte porque es igual que ellos. Cristo nos lo estaba advirtiendo desde antes de la fundación del mundo que esto iba a pasar. ¿Cómo murieron los profetas? ¿Acaso cuando salía algún profeta no lo apedreaban en el mismo pueblo, en el Antiguo Testamento? Lo vemos por todas partes. Salía alguien llevando la palabra de Dios y lo primero que hacían era echarles piedras y matarlos. Y eso también hicieron con los apóstoles, y acá lo está diciendo. No ruego que los santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Tu palabra es verdad.
¿Y quién dijo que era el camino, la verdad y la vida? Cristo. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, en la palabra de Dios, en la sola Escritura. Aquí es donde tenemos que ser santificados. Y recordemos que es 2, 66, 39, 27. 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y esta palabra no fue dada por hombre, sino por Dios. Recordémoslo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que aquí está toda la verdad. Y los apóstoles, ¿en qué fueron santificados? En la verdad. En la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo, mas no ruego solamente por estos. Aquí viene para nosotros. Pues qué lindo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿No les parece eso hermoso? Que nuestro Dios en su preexistencia estuviera haciendo esto, en esa comunión con el Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nosotros, ¿por medio de quién hemos creído? Por medio de otros, por medio de esta oración, ¿sí? La oración es escuchada por el Padre, y esa es la comunión, orar sin cesar. Y nosotros hemos creído, ¿cierto? ¿No les parece una oración muy hermosa? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado en todo el tiempo, ¿cierto? Pasado, perfecto, presente perfecto. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que nos da. ¿Y dónde está el Hijo hoy? ¿Dónde quiere que estemos? ¿Dónde quiere Cristo que estemos con Él? Para ver la gloria. ¿Y hemos visto la gloria de Él en nuestras vidas o no? ¿Hemos visto el poder de Cristo en nuestras vidas o no? Entonces esta oración ¿se está cumpliendo o no? Se sigue cumpliendo, ¿cierto? No cambia. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces esta oración, ¿cuándo se hizo? Preexistencia, ¿cierto? Padre justo, el mundo no te ha conocido. ¿Qué hizo el mundo cuando vino Cristo? ¿A dónde lo mandó? A la cruz. Y así sigue siendo el mundo con Cristo. Vuelvo y lo digo. Cuando salimos nosotros, ¿qué nos dice? ¿A quién sigue crucificando? A Cristo. Y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre. ¿Quién nos da a conocer el nombre de Cristo? ¿Nosotros por nuestro esfuerzo o quién se nos manifestó a nosotros para conocer a Cristo? El mismo Dios. O sea que la persona que nos trajo el Evangelio fue enviado por el mismo Dios y Dios habló por medio de esa persona.
Hermoso, ¿cierto? Este caballero se nos presenta a nosotros y nos dice: este es nuestro hijo. Y nosotros creyendo que éramos nosotros con nuestro entendimiento. Y es el mismo Dios que se nos presenta. Y nos dice: aquí está mi hijo, el que sostiene el universo, por el que todas las cosas fueron hechas. Y aún así, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de él. Amemos a Cristo. Amemos a Cristo. Porque en su preexistencia Él ya nos había amado. Y ya estaba orando por nosotros para que viniéramos a su presencia y para que aprendiéramos de su palabra. Desde que nacimos nos has estado preservando para eso. Nos da el privilegio de llevar nosotros mismos su evangelio. Recordemos, iglesia, la palabra nos lo dice: muchos son los llamados y pocos los. Nosotros somos los escogidos. Porque estamos perseverando en su palabra, pero llevémosla. No nos quedemos con ella. Jesucristo nos mandó una misión: ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevar el evangelio. Esa es nuestra misión. Y no es solamente aprendernos la Biblia, es vivirla, ponerla en práctica. Porque nada hago yo si no pongo en práctica el testimonio, la palabra. La palabra misma nos lo dice: la fe sin obras está muerta. Pero eso no quiere decir que somos salvos por las obras. Vuelvo y se lo repito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pero si nosotros no cambiamos, ¿estamos creyendo en la palabra de Cristo? No. Si a mí me dice el médico: no fume porque le va a dar cáncer, y resulta que digo: sí, yo creo que va a dar cáncer. Pero yo le creo que sí, porque mucha literatura dice que sí, y sigo fumando. ¿Le estoy creyendo? ¿Cierto? Si me dicen: si le toma diésel, si toma mucho licor le va a dar cirrosis, y se va a morir de cirrosis, y su hígado no va a funcionar. ¿Qué tengo que yo, si era un alcohólico, para que no me dé cirrosis? Creer que el licor da cirrosis y dejarlo. Porque no solamente creer nos va a llevar a las buenas cosas. Muchos creen que el licor sí da cirrosis, pero beben hasta que les dé la cirrosis. Así que hay que cambiar. Hay que cambiar. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Me has amado. Presente perfecto. Así que, familia, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Preexistente. El fundador de todo. El que sostiene todo. Y el que aún en su preexistencia oró por cada uno de nosotros, de los que estamos acá, para que testifiquemos de que hay un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que si no existiera, nada existiera, un Dios que nos enseña a ser humildes, un Dios que se humilló a sí mismo siendo Dios, bajó de su trono, encarnó y murió, como les dije la vez pasada. Un solo ángel destruyó a 70,000. Y le dijo a Pedro que 12 legiones de ángeles estaban listas. Un Señor que nos manda y nos enseña hoy que Él crea todos los ángeles, todos los serafines, todos los celestiales.
y que solo debemos adorarlo a Él porque Él reina en ellos. Conozcamos a Cristo, ese es su carácter. Vimos hoy cómo se comunica con el Padre y eso es lo que nosotros debemos tener. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, porque hoy una vez más vemos tu poder. Vemos tu preexistencia, Señor. Vemos que como Mesías, como el Cristo, como el ungido, como el Señor Salvador, como el Señor Creador, estabas antes de la fundación del mundo. Oh, gracias, Señor Jesucristo, porque hoy nos enseñas que eres tú el que mantienes todas las cosas y por ti fueron hechas todas las cosas. Vemos que tú nos lo dijiste también antes de la fundación del mundo, con un privilegio que ya estaba todo listo, todo ya estaba escrito y estábamos para ir a ti, Señor. Gracias porque hoy vemos que oraste por nosotros con ese Padre para ser tuyos y mostrar esa unidad en ti, Señor, y así glorificar al Padre. Te damos gracias porque aprendemos de tu carácter, aprendimos de tu omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, de todos esos atributos que solo a ti te son dados y son todos tuyos, porque solo tú estás en todas partes, solo tú intercedes por nosotros con nuestras oraciones, solo tú mantienes todo, todo lo haces, todo lo puedes, abres mares, alimentas a 2 millones de personas en el desierto, con su calzado todo el tiempo bien, con sus vestiduras, nunca les hizo falta nada en ese desierto, ni agua, Señor, ni carne. Y ese eres tú apareciendo en todo momento en nuestras vidas y mostrándonos tu gracia. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, tú nos muestras tu gracia. Cosas que nosotros no nos merecíamos, Señor, llegan a nosotros y esa es tu gracia, Señor. Cosas que vemos que el mundo a veces lucha con muchas ganas, pero en tu gracia tú nos las das, Señor. El pueblo no se merecía tantos milagros porque su corazón estaba en Egipto, pero aún así, con tu gracia, los llevaste por el desierto. Porque tú todo lo sostienes para tu propósito. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta oración que nos enseñas. Y aunque nos das un modelo de oración en el Padre Nuestro, hoy nos enseñas cómo tener esa comunión con el Padre y cómo tú intercedes por nosotros en todo momento, Señor, sentado a la derecha del Padre. Tú escuchas nuestras oraciones y todas se las dices a Él, y a Él. Nuestro Padre, con ese amor paternal, siempre mirándonos a través de ti, nos da todo, Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Enséñanos, Padre, a hacer eso, a buscar tu justicia, para poder obtener todo lo que tú nos quieres dar, todas esas bendiciones espirituales, para poder dar los frutos: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Que seamos guiados por ese Espíritu Santo, para que no mengue nuestra carnalidad y pueda salir el Cristo que nos ama. Y tú, si estás ahí, si no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, o si por alguna razón lo aceptaste en algún momento y te alejaste de Él, haz esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, que tú fuiste a esa cruz por mis pecados, por mi pecado, por mi rebelión,
se tenía que hacer un sacrificio. Y tú lo hiciste en obediencia. Y resucitaste. Y estás sentado a la derecha del Padre. Señor Jesús, te pido que reines en mi corazón y que hagas que vuelva a nacer, Señor, para tener una nueva vida, una vida fructífera, una vida tranquila en tu evangelio, Señor, entendiendo que tú vas delante de él, entendiendo que tú me compraste y que mi vida no me pertenece, Señor, entendiendo que tú no ocupas ningún espacio, sino que eres dueño de mi vida. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por lo que hiciste en mi vida. Gracias porque entiendo que fuiste a la cruz por mí, por amor. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a levantarnos a alabar a nuestro Señor.